Vamos a ir en minutos a Pondores y vamos a ir a otras zonas del país donde está centrada la atención de lo que es el futuro del proceso de paz con las FARC, fundamentalmente para la gente en los territorios, no solamente para quienes fueron integrantes de esa guerrilla, sino también para las comunidades que son parte crucial de lo que significa ahora cambiar su vida, cambiar lo que significa de este momento en adelante. Pero más allá de esa situación y de ese recorrido, hay muchos temas en materia de paz que son un reto para el gobierno del presidente Iván Duque, que está próximo a cumplir un mes. La implementación de ese acuerdo de paz con las FARC, pero también el futuro de los diálogos con el ELN y muchas otras cosas. Por eso hoy estamos en el radar en Blue Radio y bluradio.com, en Facebook, con el alto comisionado de paz, con el encargado en la Casa de Nariño de estos asuntos, Miguel Ceballos. Doctor Ceballos, bienvenido al radar en Blue Radio. Ricardo, buenos días para usted, para todos los oyentes y también para las personas que hoy en internet nos están viendo. Bueno, muchas gracias. Quiero preguntarle primero cómo recibió la oficina. Hoy, después de ya tener varios días y semanas, ¿cuál es el reporte que puede entregarle a los colombianos? Bueno, esta es una oficina que tiene, digámoslo en los mejores términos, mucho chicharrón. Y esos chicharrones obviamente no vienen solamente del gobierno anterior, sino que es un cúmulo que tristemente viene en Colombia de muchos años de enfrentamiento entre los colombianos. Más allá de eso, la oficina está manejando dos temas que heredamos del gobierno anterior. El primero, uno muy importante, la implementación de unos acuerdos con lo que hoy es un partido político que es la FARC y la continuación o no de una mesa de diálogo con el ELN. Esos dos son elementos importantes, pero hay cosas nuevas, Ricardo, y eso es lo interesante. El presidente Duque le ha dado a esta oficina dos funciones adicionales. Esta es la oficina del Alto Comisionado para la Paz, la legalidad, la convivencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa legalidad y convivencia adicional? Eso es muy interesante porque lo que queremos es construir una cultura de legalidad en Colombia que nos permita a los colombianos empezar a superar la idea de que la paz es algo que es fruto de un acuerdo político con grupos que estuvieron en la ilegalidad. La paz para nosotros no es eso. La paz, además de eso, que son los acuerdos, es la construcción de una sociedad en la cual se respete la ley. Y se respete la ley no solamente como fruto de un acuerdo político, sino como algo que asuma el ciudadano, algo que el padre de familia le enseña a su hijo desde pequeño, algo que también implique la implementación de unos acuerdos, algo que implique que usted no se pase el semáforo en rojo. Es decir, no habrá en Colombia realmente una paz social si no hay una conciencia de la legalidad, y eso es parte de este trabajo. Y la convivencia es la paz, pero la paz cotidiana, la paz del día a día. Cuando los colombianos empecemos a cambiar la cultura del comportamiento frente a la ley, incluidas las personas que se han desmovilizado de una guerrilla, vamos a empezar realmente a construir una sociedad en paz. Y una oficina como esta no tendrá razón de ser, de existir, de seguir existiendo, porque un país con un comisionado para la paz, entendida solamente con acuerdos de grupos ilegales, pues es un país que necesita revisarse, porque no debería existir ni siquiera esa oficina. Claro, ya vamos a hablar de lo que tiene que ver con la tradicional función de esta oficina, pero me llama la atención lo último que nos habla usted, doctor Ceballos, la legalidad y la convivencia. ¿Cómo va a trabajar eso desde esta oficina? Porque eso es novedoso. ¿Esto significa qué? ¿Educación? ¿Significa pedagogía para la sociedad? ¿Para la gente? Ricardo, las altas consejerías, y en este caso el alto comisionado, que tiene el mismo nivel de un ministerio, tiene una labor, como todos los miembros del gobierno, de coordinación con todo el Estado. En ese sentido hay 4 elementos muy importantes de lo que va a ser el componente de cultura de la legalidad, y en eso nos estamos basando en las experiencias de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han desarrollado 4 criterios muy interesantes para la cultura de la legalidad. El primero es la integridad de la justicia. Es lo que llama las Naciones Unidas la transparencia en la justicia. ¿Eso qué quiere decir? Que para que en Colombia haya una cultura de la legalidad
es muy importante que los jueces de la República, y no estoy hablando de los grandes magistrados, ellos también, pero los jueces de los municipios, los jueces promiscuos, los jueces también que hacen parte de los tribunales, los magistrados de los tribunales departamentales, asuman un rol muy importante en la implementación de la paz y en el día a día de la paz, es decir, la transparencia y el involucramiento de los jueces en la implementación de la paz es muy importante. ¿Y cómo lo van a hacer? Ahí tendremos que trabajar de la mano de la ministra Borrero en el Ministerio de Justicia y sobre todo el Consejo Superior de la Judicatura. Nuestros jueces son excelentes personas, son personas que todos los días están solucionando problemas, pero necesitamos que esa cultura de la legalidad también sea parte del respeto al juez, que el niño entienda que el juez es la persona que aplica la justicia, acercar mucho la justicia al ciudadano. No es de ninguna manera señalar a los jueces, ni mucho menos, todo lo contrario, que los ciudadanos entiendan que parte de la construcción de la justicia la hacen los jueces. El segundo elemento muy importante y es maravilloso para Colombia es la semilla, sembrar la semilla de la legalidad, lo cual se hace a través del deporte. Un niño entiende las reglas, un niño sabe cuándo está una pelota en un partido de fútbol fuera de lugar, cuando hay penalti, cuando hay una tarjeta amarilla, una tarjeta roja, pero también sabe que en el ciclismo un ciclista no puede hacer trampa, ¿cierto? Uno puede empujar al contrario, no puede doparse, etc. No le puede poner motor a la bicicleta. No le puede poner motor a la bicicleta. Y ahí los niños entienden la fuente inicial de las reglas. Y en Colombia hay poca conciencia de la legalidad. Es más, hay mucha conciencia de la ilegalidad y hay muchos papás que desafortunadamente ponen mal ejemplo. Entonces, esta es la cultura del atajo, la cultura del vivo, ¿cierto? Y esa cultura del vivo en el día a día termina tristemente transformándose en grandes esquemas de corrupción en la política, en el ejercicio de los cargos públicos. Entonces, ahí hay un segundo elemento. ¿Y cómo lo va a hacer? La idea es vincular a Coldeportes. Por supuesto. Y le pongo un ejemplo. En los ETCRs, que son los espacios territoriales donde están las FARC, hay 2 personas de Coldeportes en cada uno de ellos. Y eso fue una decisión muy importante del gobierno anterior, porque también hay que reconocer los aciertos. Y estuve en uno de los espacios territoriales en Llano Grande, que queda cerca de Aveiva, en Antioquia, y ahí había un funcionario de Coldeportes que venía de muchos años en esa entidad, y el otro era un excombatiente de FARC, contratado por Coldeportes. ¿Por qué? Porque se entiende que el deporte no solamente es una expresión para la salud física y mental, sino que también es una maravillosa vía para reencontrarnos en la legalidad. ¿Y la idea es expandir o llegar a los niños y a los jóvenes con masificación de escuelas deportivas? ¿O cómo lo piensa? Sí, Coldeportes ya lo ha anunciado el presidente Duque, se va a convertir en un ministerio. Sí, va a tener rango y por ministerial. tanto, la primera parte de mi respuesta, la transparencia y la integridad de los jueces, Ministerio de Justicia. ¿Pero eso es una reforma a la justicia o esto cómo funciona? No, de ninguna manera. Es el trabajo del ministerio volcado en la reeducación para el respeto a la ley. Perfecto. Segundo, el deporte, Coldeportes. Tercero, Ministerio de Educación. Ministerio de Educación sin cambiar nada, sin cambiar una sola ley, sin cambiar ni siquiera sacar un decreto, necesitamos que haga parte de la educación de nuestros niños esa palabra, respeto a la legalidad, con programas que bien podrían llamarse Ser Legal Paga, ¿cierto? Es demostrarle al niño que le va mucho mejor en la vida, a él y a sus futuras generaciones, respetando la ley. ¿Pero sería crear una cátedra, una materia nueva, ya por existe. ejemplo? La cátedra, recordará usted que un senador muy querido por nosotros que se llama Juan Lozano, en la época que era senador, aprobó la ley de la Cátedra de Paz. Entonces es bien importante que esa Cátedra de Paz que ya existe tenga unos contenidos importantes de legalidad. Para eso no hay que hacer ninguna reforma. Es trabajar con los maestros, que yo sé que van a recibir esto de la mejor manera, para que empecemos a llevarle a los niños la conciencia de que es mejor aplicar la ley a no aplicarla. Y hay un último componente que es muy importante y tiene que ver con el ejemplo que se está dando en este momento también en la aplicación de los acuerdos de paz, y es la convivencia. Esa convivencia entre personas que estuvieron en la ilegalidad, como en el caso de los excombatientes de las FARC, y que ahora están integrándose en comunidades
que lo rodean. Usted al principio mencionaba Pondores. Eso es muy importante. Ese testimonio de regreso a la legalidad de personas que han estado en la ilegalidad se convierte en un testimonio de la convivencia. Es decir, es posible vivir juntos, que eso significa convivencia. Pero la convivencia implica también un compromiso de continuidad de la, digamos, de la gran responsabilidad que tiene el Estado de crear condiciones para la convivencia. ¿Qué quiere decir eso? Que es más fácil convivir cuando tú tienes educación, cuando tienes trabajo, cuando tienes seguridad y tienes justicia. Hoy hay una cifra de cuántas personas de la base de las FARC siguen vinculadas al proceso o no se han ido a disidencias o a ilegalidad. ¿Cifras me dices? Sí. Bueno, en total la oficina del Alto Comisionado para la Paz del gobierno anterior ha certificado cerca de 13.000 personas. De esas 13.000 personas estamos hablando que en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación estamos cercanos a las 3.000 personas. Es decir, de esas 13.000 hay 10.000 personas que ya se han venido incorporando a la sociedad. Lo cual no es necesariamente ni legal, digamos, es parte del proceso, ¿no es esa verdad? era la idea del proceso, es decir, las personas que entran en la implementación de los acuerdos son ciudadanos colombianos, que se pueden mover por todo el territorio, rearman su vida, sé de grandes grupos en distintas ciudades que ya están desarrollando sus propios proyectos, están reincorporándose a sus familias, están volviendo a, digamos, a una vida que todo el país esperaba que fuera así, es decir, la idea era esa. Es decir, más del 75% de los exintegrantes de las FARC ya están reintegrados Pues no a las están, comunidades. no están en los espacios territoriales, eso sí. Se lo puedo decir. ¿En qué están? Bueno, ahí viene un programa maravilloso que es el de la Agencia de Renovación, perdón, de Reincorporación y Normalización, que hace seguimiento a las rutas que se establecen. La reincorporación en Colombia es antigua, Ricardo. Comenzó en el gobierno de Álvaro Uribe, en el cual yo fui viceministro, y allá en esa época se llamaba reintegración, pero la focalización era en reintegración individual, no colectiva. Hoy estamos ensayando una nueva manera de reincorporación, pero son rutas que duran varios años, duran entre 6 y 7 años mínimo. Entonces es llevar a una persona que estaba en la ilegalidad a incorporarse en la sociedad. ¿Cuánta gente de esos 13.000 de las FARC han vuelto a delinquir? Bueno, ese sí es que es un dato bien complicado y es una de las solicitudes que estamos haciendo a las autoridades, a la Fiscalía General de la Nación, porque algunos de ellos desafortunadamente se han ido con lo que se llaman las disidencias. Esas disidencias están sacando la gente digamos, de algunos territorios donde estaban concentrados, bien puede ser de los ETCRs, de los espacios territoriales, pero también, digamos, empiezan a ofrecerles cantidades de dinero para que esas personas vayan para allá. Otros simplemente se incorporan a las ciudades, otros desafortunadamente reinciden, que es uno de los grandes problemas, no solo de este proceso de paz, sino en el mundo entero, pero cifras exactas de eso no hay en este momento, porque, digamos, la judicialización de esas personas todavía no es un dato que nos haya dado la Fiscalía, pero es algo que nosotros necesitamos identificar. ¿Cómo está hoy el diagnóstico de las finanzas para la reincorporación de exintegrantes de las FARC? ¿Qué recibieron ustedes del gobierno anterior y cuánta plata creen ustedes que se necesitaría para cubrir ese ítem, ese espacio? Bueno, aquí le agradezco la pregunta porque hay que hacer una distinción. Esta oficina del Alto Comisionado para la Paz, incluso terminando el gobierno anterior, no hace parte de todo el esquema de implementación. Ese esquema de implementación es responsabilidad de lo que se llamaba la Consejería para el Posconflicto, que en adelante se va a llamar la Consejería para la Estabilización. Ella es la encargada de todo el proceso de reincorporación, de normalización o estabilización y de implementación de varios de los acuerdos. Lo que le puedo decir es que el gobierno anterior dejó firmado un COMPES, un documento de política, en el cual se hace un cálculo a 15 años de una cifra que es astronómica, Ricardo, son 190 billones de pesos en la implementación de una serie de acuerdos y compromisos derivados de los acuerdos. Y en esto es importante hacer una diferencia. No todo es el acuerdo, sino que hay, digamos, políticas públicas que diseñó el gobierno anterior que tienen que tener un fondeo, un financiamiento, pero que involucran a todo el Estado.
Eso nosotros estamos en etapa de revisión, lo estamos evaluando, estamos tratando de entender qué hay de ello, pero para no dejar de responderle a su pregunta, vemos que hay un gran déficit, vemos que los grandes recursos para la paz están viniendo más que todo de cooperación internacional, porque la cooperación está muy comprometida con ello, pero que realmente lo que dejó apropiado el gobierno anterior para cumplir con esas grandes expectativas que tiene el proceso de paz no es suficiente. Desde su oficina, señor comisionado, ¿están de alguna manera apoyando las reformas que se le van a hacer al acuerdo de paz del Teatro Colón, el acuerdo con las FARC? Le voy a dar una noticia bien interesante que tal vez el país no conozca. El presidente Duque, que tiene un talante de paz y de reconciliación, además del gran gabinete de ministros, ha creado un gabinete para la paz, donde no están todos los ministros, sino que estamos unos funcionarios, básicamente está la vicepresidenta, los ministros de Interior, Defensa, el canciller, la ministra de Justicia, el alto comisionado para la paz y los consejeros de Palacio, que es un grupo reducido que le hace seguimiento a toda la implementación, y en ese sentido yo creo que es bien importante como mensaje, es decir, aquí hay un gran compromiso de reingeniería, de implementación de esos acuerdos, y ese compromiso de reingeniería y de implementación de los acuerdos lo que busca es ser serio en esa implementación, ser prudente y continuar con una institucionalidad que en la medida que se necesite seguirá existiendo, en la medida que haya que hacer ajustes, lo haremos. Uno de esos temas que usted me pregunta, el de los ajustes, se está discutiendo en el seno de ese grupo para darle la mayor seriedad. Ahí, por supuesto, está la ministra de Justicia y la ministra del Interior, que son las mayores responsables de estas reformas, que básicamente son 4, los grandes ajustes que plantea el presidente, todos hacia el futuro. El primero, la no conexidad entre el secuestro y los delitos del narcotráfico con el delito político. Se lo explico así, es cuando usted le explica a su hijo que en el futuro la política no puede ser financiada secuestrando gente, ni haciendo narcotráfico, que para llegar a la política no va a ser posible haber pasado por el narcotráfico y el secuestro de personas. Eso se lo debemos a nuestros niños. ¿Qué pasa con las personas de las FARC? Pues ya eso se acordó y fue una de las críticas que hicimos desde la campaña. No estamos de acuerdo con que personas que hayan secuestrado y hayan narcotraficado estén de alcaldes o de senadores o de congresistas o de concejales o diputados, pero es lo que se acordó y hay que respetarlo, pero no queremos que eso siga existiendo. Lo segundo, el tema difícil, el tema de la erradicación, es un tema en el cual el presidente ha dicho de una manera muy clara, vamos a respetar los acuerdos de sustitución voluntaria que se han firmado y vamos a honrar esos acuerdos, pero de ahora en adelante vamos a aplicar ese principio de legalidad. No es posible de ninguna manera considerar que los cultivos de estupefacientes, entre ellos la coca y la marihuana, son legales. Y como no son legales, nosotros tenemos que combatirlos. Y ahí viene una gran discusión que es la erradicación. El presidente ha dicho que la erradicación por ley es obligatoria. Lo que pasa es que la manera de hacerla es lo que está en discusión. Hay varias. Una, la erradicación acompañada de la fuerza pública, voluntaria, y hay otra erradicación que cuando no es posible lograr esos acuerdos, tiene que ser por métodos más masivos, y ahí hay una discusión enorme, que es la de la fumigación. Fumigación. En eso está muy claro el gobierno, en que no se podrá hacer fumigación, sino de acuerdo con los protocolos y las líneas que la Corte Constitucional ha trazado. La Corte lo que ha dicho es que no se puede utilizar un fungicida como es el glifosato u otro cualquiera, si esa utilización genera daños en la salud, pero si se minimizan los efectos y se controla los posibles daños, se puede hacer. Es decir, se está evaluando si se puede usar glifosato no con avioneta, no con una expresión masiva, sino a través de mecanismos mucho más focalizados. Pues eso ya lo estaba aplicando el gobierno anterior, había la fumigación en persona, en individuos, pero se está evaluando qué mecanismos de aspersión, digamos, más masiva, no generarían daño, y eso es lo que nos pide la Corte. Para eso le cuento que
se está diseñando unos protocolos que respeten el principio internacional de precaución ambiental. ¿Se podría masificar, por ejemplo, el uso de drones para la aspersión? Eso lo había planteado el gobierno anterior a través de una propuesta que se firmó con el gobierno de los Estados Unidos y por supuesto es un compromiso de Estado y hace parte de lo que podría ser, pero solo una parte. Yo creo que en ese trabajo está el ministro de Defensa, él conoce de una manera muy clara ese aspecto y no, estoy seguro de que lo está haciendo de la manera más seria para respetar las líneas de la Corte Constitucional. ¿En qué están pensando? Porque todo esto, si ya venía, ¿cómo piensan masificar o amplificar, teniendo en cuenta el principio de precaución, ese uso del glifosato? ¿Con qué mecanismo se podría hacer? En este momento no le puedo decir los protocolos porque los estamos diseñando, pero el espíritu sí. El espíritu está en detener este crecimiento enorme de la coca porque eso está acabando con las posibilidades reales de paz. Con 210.000 o 230.000, más o menos que es lo que se calcula, hectáreas de coca es muy difícil. Y será más difícil aún si la coca sigue creciendo, porque ese es el problema, Ricardo. La resiembra está creciendo y departamentos como el Chocó, donde tradicionalmente no había grandes cultivos de coca, hay cultivos de coca, entonces se nos está multiplicando esto y esa cantidad de coca no permite que Colombia llegue a la paz. ¿Cómo van a proteger a los líderes sociales que se oponen a los cultivos ilícitos? Porque ese es el otro drama. En muchas zonas del país la gente que se opone a que sean forzados por los grupos ilegales o por los narcotraficantes a sembrar coca, pues son asesinados. Sabe que me pareció muy impresionante y muy positivo el informe de las Naciones Unidas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, en el cual muestra que el cumplimiento de aquellos que se sometieron o que digamos, se comprometieron con la sustitución voluntaria es casi del 100%. Entonces, cuando uno mira eso y mira los contrastes y la terrible situación de los líderes sociales, uno se pregunta, hombre, esas personas que sí le están apostando a la sustitución voluntaria terminan siendo victimizados, ¿cierto? Por aquellos que no quieren que el negocio se acabe. Yo creo que ahí hay que tener un examen muy detenido, muy claro de aquellos líderes que están siendo asesinados por los narcotraficantes y combatir eso inmediatamente. Hay otros líderes que muy posiblemente están siendo víctimas de grupos que quieren tener hegemonía política y control territorial. Eso es muy importante de identificar y le respondo, yo estuve en Apartadó la semana pasada en un gran encuentro convocado por el Procurador General de la Nación, ahí estaba también el Presidente de la República, estaba el fiscal, la vicefiscal y estaban varios embajadores, entre ellos Estados Unidos, el embajador Whitaker, y estamos en la construcción de una política pública para la protección de la vida. Esa política pública, el presidente de la República nos pidió que estuviera lista dentro de menos de un mes y que incluye, por supuesto, las alertas tempranas para proteger a los líderes sociales que sienten que su vida está en peligro. ¿Eso es de la Defensoría del Pueblo? Es la Defensoría del Pueblo también. Esas alertas tempranas las vamos a complementar con rutas muy concretas de protección real a través de la Unidad Nacional de Protección y sobre todo un acompañamiento no solamente al líder individual, y eso fue una gran solicitud. Y yo creo que en esto hay que hacer énfasis, Ricardo, y es la protección colectiva. Nosotros en Colombia tenemos que aprender a no solamente proteger individuos, sino comunidades, porque el conflicto se ha vuelto tan duro y tan descarnado en ciertas zonas en las que nosotros tenemos es que tener una aproximación colectiva. Yo creo que ahí va a haber un gran avance. Estaban contando usted entonces de qué estaban tratando en ese gabinete de la paz. Me habló secuestro. Y narcotráfico, sí, desligados de cualquier vinculación política. El tema de la erradicación de cultivos ilícitos. Uno tercero, en el cual ha insistido muchísimo el fiscal general de la Nación desde la discusión de los acuerdos con la FARC, y es el de los delitos continuados. Aquellos que utilicen el proceso de paz y su implementación para seguir lavando dinero, para seguir narcotraficando, para seguir vendiendo armas, tienen que ser retirados inmediatamente de los beneficios de la JEP. ¿Por qué hay que hacer una reforma? Porque hay muchas interpretaciones jurídicas que hoy permitirían que muchas de estas personas siguieran teniendo los beneficios. ¿Les preocupa el fallo de la Corte sobre la ley estatutaria de la JEP frente a eso?
Ese fallo, cuando salga, yo le diré si me sigue preocupando. Son 800 páginas, pero conocemos el comunicado. El comunicado, pero fíjese que ahí el señor fiscal y la propia Corte creo que le dan una gran tranquilidad al país. Es decir, una cosa es un comunicado y otra cosa es el contenido de la sentencia. Lo más importante es ver cuando el contenido de la sentencia nos diga exactamente cuáles son los parámetros. Por ahora usted me pregunta si preocupa. Claro que preocupa. Lo que preocupa es que se interprete el comunicado como una patente de corso para que esas personas que están involucradas en delitos que implican, por ejemplo, la extradición, los abogados de ellos interpreten las cosas mal. Por eso es más, digamos, es urgente, indispensable tener el contenido de la sentencia. ¿Qué va a pasar con la participación política? Ese es el cuarto punto del ajuste. El cuarto punto del ajuste es lo que se conoce como la elegibilidad política. Ahí lo más importante es la propuesta del presidente Duque en el sentido de considerar que aquellas personas que han cometido delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, de ninguna manera puedan ejercer cargos públicos. ¿Eso qué quiere decir? Hoy, varias de las personas que están en el Congreso tienen procesos vigentes en la JEP, en la Justicia Especial para la Paz, que los vinculan con delitos de este tipo. Para ponerle un ejemplo, los secuestros. El secuestro es un crimen de guerra. Y en ese sentido, lo que quiere el presidente Duque es que hacia el futuro, de ninguna manera, se permita la participación política de personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Y eso no es un tema que el presidente Duque haya sacado del sombrero. Eso es una decisión de la Corte Constitucional cuando dijo que las sanciones que se establezcan por parte de la JEP, cuando esas sanciones no son compatibles con el ejercicio de un cargo público, ese cargo público no puede ser ejercido por alguien. Lo que quiere el presidente es que no se pierda la curul, es decir, no se pierda el derecho de una persona a participar políticamente, perdón, de un partido, que en este caso es el de la FARC, sino que no sea esa persona la que ejerce el cargo público y pueda ser reemplazada por otra. ¿Pero esta reforma sí aplicaría a quienes hoy están en el Congreso por parte de las FARC? No porque en este caso los beneficios, o digamos la decisión no podría ser retroactiva, solo aplicaría hacia el futuro. Hacia el futuro. Si esa persona paga su condena o su sentencia o su pena propia o como sea al amparo de la JEP, que es de lo que estamos hablando en últimas, después de pagarla, ¿podría participar en política? Hacia el futuro, yo creo que no, Ricardo, porque el artículo 122 de la Constitución no lo permitiría. Es decir, ese artículo está vigente y como una de sus prohibiciones está que no puede ejercer cargos públicos aquellas personas que hayan cometido unos delitos relacionados con narcotráfico y secuestro. Acuérdese que las FARC lo pueden hacer como una excepción para este proceso. Sí, es decir, que a futuro, y aquí resumo, si el ELN negociara y avanzara hacia un acuerdo de paz con el gobierno colombiano y se tramitaran estas reformas, sus integrantes del Comando Central que tengan cuentas pendientes por crímenes graves de guerra de lesa humanidad no podrían participar en política. Eso es así de claro, es decir, pero fíjese que ahí se cruzan los dos temas, el tema de la conexidad de delitos de secuestro y narcotráfico y también la incompatibilidad de las penas, es decir, la verdad es que hay un reloj de arena corriendo, para ponerlo de una manera clara. Es decir, de aquí a cuando se apruebe el acto legislativo, si el Congreso lo aprueba, hay un espacio para que esas personas que usted menciona, el ELN, puedan participar políticamente, habiendo estado relacionados con delitos como el secuestro y como el narcotráfico. A partir de que se aprueben esas reformas, esa posibilidad ya no existirá. Es decir, hay una ventana de oportunidad, entre comillas, para el ELN todavía para que pueda llegar a tener los beneficios que se aplicaron para el proceso con las FARC. Claro que sí. Antes de que se tramiten las reformas en el Congreso. Exactamente. ¿Cuándo se va a presentar ese proyecto de Ya se modificación? presentó el proyecto de acto legislativo de la conexidad y está diseñándose el acto legislativo para la elegibilidad. Es decir, que antes de un año no creo que hayan sido aprobados. Pero es decir, digamos que el titular podría ser, al ELN le quedaría un año para tener la posibilidad de participar en política a través de sus jefes que han estado vinculados a secuestro o narcotráfico, y después de ese año, si llegase a aprobarse en el Congreso
los cambios que ustedes van a promover o están promoviendo, esa posibilidad quedaría cerrada. Sí, y no la cerraría el gobierno, sino la cerraría el Congreso. El Congreso mismo. de la República. Así es. Justamente. Está en ellos esa decisión. Mire, hablando del ELN, el ELN se ha esmerado recientemente en negar vínculos con el narcotráfico. Expidieron o dieron a conocer en un video un certificado que le atribuyen a la fiscalía diciendo que no tienen evidencias de que ellos estén metidos en el narcotráfico. ¿Ustedes tienen hoy esa misma certeza? ¿El ELN tiene o no tiene vínculos con el narcotráfico? Pues mire, Ricardo, yo en varias entrevistas, y lo voy a repetir en esta, yo lo quiero plantear, como estamos en una etapa de reflexión y de evaluación de la mesa, lo quiero plantear de la mejor manera. Yo esa pregunta que usted me está haciendo a mí se la transferiría al ELN. Yo les quiero volver a preguntar si ellos tienen o no vínculos con el narcotráfico, si ellos reclutan o no menores, como lo hizo público el señor fiscal de la Nación, si ellos o no tienen tropas en Venezuela, si ellos o no tienen vínculos con el narcotráfico. Yo creo que esas son respuestas que el país espera, porque de ninguna manera podemos crear una falsa expectativa de paz cuando la contraparte no nos está diciendo la verdad. Nosotros necesitamos que ese grupo y todos los otros grupos que están al margen de la ley le prometan a Colombia que van a dejar la criminalidad, que van a dejar los delitos. De lo contrario va a ser bien difícil lograr una verdadera paz. ¿El ELN no le está diciendo la verdad hoy al gobierno? Pues yo les estoy preguntando, estoy en etapa de evaluación y quiero que en esa etapa de evaluación que ha creado el gobierno con buena fe y con la esperanza de mantener la posibilidad de un diálogo, pues ellos le digan la verdad al país. El presidente Duque en las últimas horas hizo un nuevo llamado al ELN a que respete los compromisos, sobre todo de que permita, entre otras cosas, la liberación de secuestrados y que no siga cometiendo actos violentos. ¿Qué ha pasado con la liberación de los secuestrados? Porque reciben al nuevo gobierno con el secuestro de un grupo de personas en Arauca y otro grupo de personas en Chocó, y ahora dicen que no están los protocolos, que no es cierto, y de nuevo ponen en riesgo la vida de los secuestrados. Hoy el presidente de la República, en su rueda de prensa junto a Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, repitió una frase que siempre él ha mencionado, y es que este gobierno no negocia secuestros. Y eso es muy importante de entender. ¿Por qué? Porque los protocolos que se han venido desarrollando son protocolos que hace el Ministerio de Defensa Nacional y no lo hace la Oficina del Alto Comisionado. ¿Por qué? Porque el Alto Comisionado está en una labor de llegar a un acuerdo político y no de inmiscuirse en operaciones humanitarias que no deben tener ningún condicionamiento, Ricardo. La entrega de los secuestrados es una responsabilidad del ELN porque el secuestro es un delito en Colombia y de ninguna manera es negociable. Si yo negociara eso, cualquier juez de la República me diría, señor, usted no está autorizado para negociar la solución de un delito. ¿Me entiende? Es decir, el único que está facultado en este país para privar de la libertad a alguien es un juez, no el ELN. Sí. ¿Cómo va la evaluación del proceso? Va bien, va caminando, hemos tenido una gran interlocución y yo quiero agradecer a la Iglesia Católica. Ayer estuve con los obispos que hacen parte de la Comisión de Paz de la Iglesia, obispos que están en los lugares más difíciles del país, una gran receptividad. ¿Sabe que percibí en ellos una cosa bien interesante? Y es que sienten que este proceso debe solucionarse acá, en el territorio colombiano, no tanto en negociaciones en países lejanos, y eso me pareció positivo. ¿Pero plantearon la posibilidad de traer la mesa de negociación a Colombia? Pues no tan así de claro, pero yo percibí como esa voluntad. Yo percibí como la voluntad y la idea de que, hombre, este es un tema que Colombia debe solucionar en Colombia, y creo que es positivo. También hemos hablado con las Naciones Unidas, con todas las agencias de las Naciones Unidas, con los países garantes y con los países que acompañan el proceso. Todos ellos nos han dado sus perspectivas, sus puntos de vista, y también hemos intentado decirle al ELN que sería muy bueno, como yo lo manifesté en una entrevista, que ellos evalúen su propio proceso con el gobierno anterior. Sería muy bueno conocer qué es lo que ellos opinan. Sí. ¿Usted ha hablado con alguien del ELN a lo largo de estos días? He estado, como lo he hecho público, en conversaciones
sobre el tema de la mesa, no sobre el tema humanitario, muy iniciales con Pablo Beltrán. Eso era algo que era confidencial, pero algunos de los voceros, no Pablo, algunos de los voceros lo mencionó públicamente. Eso, digamos, no es lo ideal, pero sí, la idea es que haya una interlocución, porque mientras haya diálogo hay posibilidades de encontrar soluciones. ¿Y usted le ve voluntad de paz al ELN? Yo, no lo importante no es que lo que yo piense, lo importante son los hechos, los acontecimientos, y haber secuestrado 3 personas, miembros de la fuerza pública, que estaban sin uniforme, que estaban en permiso ese día, 3 días después de que habíamos anunciado una oxigenación para el país consistente en la evaluación, pues no muestra voluntad. ¿Sería una muestra de voluntad de paz si el ELN libera a los secuestrados antes de la fecha que dio el presidente Duque para definir sigue o no el proceso? Esa sería una expresión clara, inequívoca y positiva de voluntad de paz. ¿Colombia aceptaría el ofrecimiento del gobierno español a través de su jefe Pedro Sánchez, que ha estado de visita en Colombia, para que la sede de los diálogos se traslade a Madrid? Fíjese, Ricardo, le agradezco la pregunta. Nunca habló él ni ninguno de sus voceros de la sede. Él simplemente ofrece sus buenos oficios para facilitar la paz en Colombia, incluida la implementación del proceso con FARC. Entonces, creo que es muy importante distinguir la oferta de unos buenos oficios y de una facilitación a la oferta de una sede. ¿No ofreció el traslado de la mesa a España? No, él no lo ha hecho, ninguno de esos voceros. Creo que ha sido una interpretación de varias personas que han oído la noticia, pero no se habló de la sede. Sí. Quiero hacer una última pregunta, señor comisionado Miguel Ceballos, sobre el tema de las FARC y algo que preocupa al país. Así el partido FARC hoy trate de prestarle atención o de restarle importancia. ¿Cuál es hoy la situación de Iván Márquez y de alias El Paisa? ¿Y qué tiene que ver su oficina con eso? ¿Y qué pueden esperar los colombianos a futuro de que estos 2 hombres, Márquez, jefe del equipo negociador de paz de las FARC, que fue uno de los diseñadores del proceso, digamos, desde la guerrilla con el gobierno anterior, no haya asumido su curul, y que El Paisa, alias El Paisa, que es uno de los más sanguinarios hombres de las FARC, de la columna móvil Teófilo Forero, del atentado del Club en Nogal, de tantos secuestros y masacres, hoy pues no estén tan cerca, no se sepa a ciencia cierta dónde están? ¿Cómo lo leen desde el gobierno? Lo primero que hay que decir es que la responsabilidad de Iván Márquez, alias El Paisa, y todos aquellos que en este momento no están en los lugares donde se supone que estarían, en este caso Iván Márquez en el Congreso, y alias El Paisa en un espacio territorial del cual él es uno de los líderes. Esa es una responsabilidad más que todo con su propia gente, con los excombatientes. Ellos deben pensar muy bien cuál es el mensaje que envían con esas personas a las cuales yo visité. Yo estuve en Guaviare, en Los Llanos, en La Guajira, y yo veo en muchos de ellos, en la mayoría, una genuina voluntad de cumplir con los acuerdos. Hombre, yo creo que el primer ejemplo que deben pensar dar ellos es a su propia gente. Lo segundo, en el tema ya más judicial, obviamente la Justicia Especial para la Paz en este momento adelanta procesos contra estas personas, y por supuesto que es ella la que tiene la facultad legal para llamarlos a los procesos, y si no comparecen, tiene la facultad legal para conducirlo a los procesos, y si no aparecen, tiene la facultad legal para derivar de esa no comparecencia unas consecuencias judiciales. Por eso ellos deben pensar muy bien ese tema, porque estarían no cumpliendo con los compromisos que asumieron frente a una justicia que ellos mismos, digamos, participaron en su diseño. Tercero, si están fuera de Colombia, pues violan normas migratorias, porque todos los colombianos que salimos del país debemos reportar esa salida. Es cuando a uno le sellan en el pasaporte la salida. Entonces, creo que este momento de indefinición, de falta de certeza, debe ser superado por la propia FARC. Creo que le crean muchos problemas a su propio partido político, porque el partido político que también tendrá que tomar decisiones de si esas personas continúan o no siendo parte de su organización.
Y por último, lo más importante, este es un momento de la implementación en el cual el presidente Duque le está apostando a cumplir con esos acuerdos. Ayer mismo el señor Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, estuvo en el Palacio de Nariño, aquí donde estamos, y muchos tenían ese rumor y ese fantasma de que, uy, ni siquiera va a entrar. No, yo creo que es un buen testimonio de lo que debe ser, y son las FARC hoy, un partido político, no una guerrilla en la clandestinidad como muchos quieren hacerla parecer. Doctor Miguel Ceballos, comisionado de Paz de Colombia, muchas gracias por estos minutos en el Radar en Blue Radio. Ricardo, muchas gracias. Buen día.